artistas a nivel europeo e internacional, y muchas de ellas no tan conocidas. José María Martín Domingo nació el 23 de mayo de 1889 en Mahón, en Menorca, pero bueno, Menorca se encuentra en las Islas Baleares, y murió el 16 de julio de 1961 en Madrid. Fue músico y compositor español. Su padre, Cecilio Martín, fue músico militar destinado en la banda del regimiento de la isla de Menorca. Allí comenzó su hijo el aprendizaje de solfeo a los 5 años. Antonio García Peris nació el 7 de enero de 1841 en Valencia y murió el 1 de julio de 1918 en Valencia. Fue fotógrafo español que mantuvo uno de los gabinetes más activos de la ciudad de Valencia desde 1862 hasta su fallecimiento. Su hija Clotilde se casó con Joaquín Sorolla, uno de los pintores más destacados del siglo XIX y principios del siglo XX. Juan José Domenchina nació el 18 de mayo de 1898 en Madrid y murió el 27 de octubre de 1959 en Ciudad de México, en México. Fue escritor y crítico literario que perteneció a la generación del 27. Autores ahí como Lorca, Vicente Alessandre, Jorge Guillén, Rafael Alberti, entre otros muchos. Bueno, Luis Cernuda. Su esposa fue Ernestina de Champurcí, que también estuvo dentro de la generación del 27, además siendo una de las figuras femeninas muy destacadas. Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, en Estados Unidos, y murió el 15 de mayo de 1886 en Amherst, Massachusetts, en Estados Unidos. Fue poetisa estadounidense. Su poesía apasionada le ha colocado en el reducido grupo de artistas más destacados en Estados Unidos, junto a figuras como Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Figuras además de ambas que tengo vídeos tanto de Poe como de Whitman. Henry David Thoreau nació el 12 de julio de 1817 en Concord, Massachusetts, en Estados Unidos, y murió el 6 de mayo de 1862 en Concord, Massachusetts, en Estados Unidos. Fue escritor, poeta y filósofo estadounidense de tendencia trascendentalista y origen puritano. Fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices. Obras: Walden, que se publicó en 1854, y Desobediencia civil, que se publicó en 1849. Su pensamiento: defensa de la libertad individual contra toda institución, gobierno o idea. Es decir, que al final lo que habla el propio Thoreau es la defensa de cada individuo frente al resto de instituciones. Harriet Beecher Stowe, junio de 1811, en Litchfield, Connecticut, en Estados Unidos, y murió el 1 de julio de 1896 en Hartford, Connecticut, en Estados Unidos. Fue escritora estadounidense, feminista y abolicionista. Publicó múltiples novelas y artículos periodísticos. Obra La cabaña del tío Tom, que se publicó en 1852. Otra figura femenina destacada en el ámbito literario, no tan conocida como otras figuras, pero además muy importante a nivel sobre todo mundial y sobre todo en Estados Unidos. Ralph Waldo Emerson nació el 25 de mayo de 1803 en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y murió el 27 de abril de 1882 en Concord, Massachusetts, en Estados Unidos. Fue escritor, poeta y filósofo estadounidense, líder del movimiento trascendentalismo a principios del siglo XIX. Sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento Nuevo Pensamiento a mediados del siglo XIX. Obra Confianza en uno mismo, que se publicó en 1841. Su pensamiento: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar con lo que se tiene. Al final el éxito es cualquier cosa, ya sea la felicidad, hacer cualquier cosa que te mole, y al final es el... Vamos, prácticamente es el éxito, es lo que quiera conseguir la persona. Que puede ser felicidad, que pueden ser otras cosas. Susan Huntington Gilbert nació el 19 de diciembre de 1830 en Massachusetts, en Estados Unidos, y murió el 12 de mayo de 1913 en Amherst, Massachusetts, en Estados Unidos.
Fue amiga y amante por más de 40 años de la poeta estadounidense Emily Dickinson, quien también fue su cuñada. Susan, aparte, también fue como Emily Dickinson, escritora, poeta y viajera. Tuvo un papel destacado dentro del ámbito literario, siendo mujer, es decir, y muy importante, es decir, incluso su amiga Emily Dickinson fue importante. Todo el mundo conoce a Federico García Lorca. En cambio, su hermano no es tan conocido. Francisco García Lorca nació el 21 de junio de 1902 en Fuente Vaqueros, en Granada, y murió el 1 de mayo de 1976 en Madrid. Fue poeta, profesor, diplomático, escritor e historiador literario español. Junto a su hermano, tuvieron un papel destacado en el ámbito literario, y ambos pertenecieron a la generación del 27, una de las generaciones bueno, muy importantes del siglo XX, junto con la de generación del 98 la generación del 14. Su pareja, Laura Giner de los Ríos, profesora en Estados Unidos. Por cierto, Laura Giner de los Ríos es, o bueno, fue la hija de Fernando de los Ríos, que a su vez Francisco Giner de los Ríos fue el tío de Fernando de los Ríos. Es decir, que al final, bueno, Francisco Giner de los Ríos, el tío de su padre, fue una figura importantísima en el ámbito filosófico, en la pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Y Francisco García Lorca, una figura además literaria importantísima en nuestro país, pues no ha sido tan conocida como su hermano. Pero vamos, que esto ha pasado igualmente también con lo de Manuel Machado y Antonio Machado. Quien más se conoce es al final Antonio Machado, pero bueno, su hermano también, Manuel Machado, también fue destacado. Ambos sí pertenecieron a diferentes corrientes literarias, que Manuel Machado estuvo dentro del modernismo y en cambio la generación del 98 en la que estuvo involucrado Antonio Machado, siendo de las figuras literarias de esa generación del 98 más joven, fue él. Pero como digo, yo siempre hay que recordar y dar importancia también, aparte sí, a Federico García Lorca, que ha sido uno de los grandes dramaturgos, pues eso, dentro de la historia de la literatura universal y en nuestro país. Pero bueno, su hermano también tuvo un papel destacado, aunque claro, no fue tan conocido. Samuel Taylor Coleridge nació el 21 de octubre de 1772 en Ottery, St. Mary, en Reino Unido, y murió el 25 de julio de 1834 en Highgate, Londres, en Reino Unido. Fue poeta, filósofo, crítico británico. Esta figura perteneció al romanticismo junto a su amigo William Wordsworth y uno de los laquistas. William Wordsworth nació el 7 de abril de 1770 en Cockermouth, en Reino Unido, y murió el 23 de abril de 1850 en Rydalmouth and Gardens, Rydal, en Reino Unido. Otra figura que también perteneció al romanticismo, ese periodo exacerbado en el que se recuperaba pues, lo pasado y no la realidad. Tuvo gran protagonismo en este periodo junto a su gran amigo Samuel Taylor Coleridge en la anterior diapositiva. Su obra, Baladas líricas, que se estrenó o se publicó en 1898, influyó pues, al paisaje literario del siglo XIX. Thomas Carlyle nació el 4 de diciembre de 1795 en Ecliffe, en Reino Unido, y murió el 5 de febrero de 1881 en Londres, en Reino Unido. Fue filósofo, traductor, historiador, matemático, crítico social y ensayista escocés. Además de ser, sí, se convirtió en rector de la Universidad de Edimburgo. Robert Southey nació el 12 de agosto de 1774 en Bristol, en Reino Unido, y murió el 21 de marzo de 1843 en Londres, en Reino Unido. Fue poeta que perteneció también al romanticismo, también dentro de los laquistas. Aparte de ser poeta también ejerció como biógrafo, como historiador, como traductor políglota, hispanófilo, y una de las figuras dentro del ámbito literario, pues, como uno de los poetas más laureados.
todas estas figuras, como digo yo, son muy importantes, son conocidas, algunas, otras menos, pero bueno, la gran mayoría de ellas son figuras literarias que tienen un papel destacado, pues, por ejemplo, como los últimos cuatro literatos, es decir, dentro del romanticismo, tres de ellos sobre todo, y bueno, por ejemplo, Francisco García Lorca, hermano de Federico García Lorca, o Susan Huntington, bueno, que fue amiga de Emily Dickinson, o alguna más. Figuras además, todas ellas que tuvieron un papel importantísimo en el ámbito literario, la música y más campos, que como digo yo, teniendo el grado de historia, es importante nunca olvidar la cultura, porque la cultura es, al final, lo más destacado de cualquier país del mundo. Tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.